Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este ciclo que hemos denominado Conversaciones Latinoamericanas. ¿Qué pueden hacer las universidades por la cultura comunitaria? Esta es una actividad que organiza la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional de La Pampa, junto con la Red de Encuentro de Universidades por la Cultura Comunitaria, y que cuenta además con el apoyo en el proceso, digamos, de difusión y de acompañamiento de Ibercultura Viva. Así que estamos muy contentos, junto con el colega Diego Pigini de la Universidad Nacional de Córdoba, de poder iniciar esta serie de 3 encuentros que vamos a tener, donde vamos a dialogar con distintos colegas eh, que provienen de los países de América Latina. En un primer encuentro que va a ser el de hoy, un segundo encuentro el viernes 22 y un tercer encuentro el viernes 29. El sentido que tiene este ciclo, estos encuentros, estos diálogos que estamos intentando difundir, tienen que ver mucho con habilitar espacios de intercambio entre las universidades de Argentina y de América Latina para, bueno, justamente reflexionar sobre los procesos culturales en clave de derecho, para fortalecer la sensibilización de la comunidad universitaria en temáticas vinculadas a la cultura viva comunitaria y también para difundir experiencias, debates, actividades vinculadas a esta temática en el contexto latinoamericano. Les contamos que seguramente, como han leído en la difusión, vamos a tener eh, compañeras y compañeros de Argentina, de Ecuador, de México y de Perú en este primer ciclo o en esta primera versión de este ciclo de conversaciones. Y quiero puntualmente, antes de iniciar, agradecer mucho a la secretaria de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de La Pampa, la doctora Lucía Colombato, quien apoyó el desarrollo de esta actividad, a la vicerrectora, Magíster María Emma Martín, que en su momento impulsó que la Universidad Nacional de La Pampa se incorporara a la red que venimos participando ya desde hace más de un año, y por supuesto al señor rector de nuestra universidad, quien constantemente nos impulsa a trabajar sobre distintos ámbitos que son inherentes a las 3 funciones que tenemos en la universidad, que es la docencia, la investigación, la extensión, pero también entendiendo los vínculos y las tramas que debemos construir también entre estas funciones y el territorio. Antes de darle paso a Isabel, queremos contarles que a lo largo del ciclo, en estos tres encuentros hemos tenido la inscripción, mejor dicho, además de las universidades nacionales argentinas que participamos de la red, de otros espacios, de centros de producción y educación artísticas, por ejemplo, de institutos culturales, de fundaciones, de asociaciones de maestros rurales, de bibliotecas populares, de espacios, digamos, que están interesados en poder escuchar, en poder conversar sobre el tema que nos convoca. Así que brevemente esto para formalmente dar inicio a esta primera sesión. Y le damos paso entonces a la moderadora del día de la fecha para que iniciemos entonces con esto. Isabel, todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Lisandro. Bueno, muy buenas tardes. Primero darles la bienvenida a todos por acompañarnos en esta actividad. Bueno, como bien mencionó Lisandro, soy Isabel Ampuero, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, acá desde Río Gallegos, Unidad Académica Río Gallegos, bien desde el sur. Creo que no hay nadie más al sur en este momento. Por suerte compartimos un buen clima, como mencionábamos antes de iniciar. Bueno, la actividad de hoy tenemos dos invitadas muy especiales, dos grosas que nos van a acompañar.
en esta acción. Antes les voy a comentar cuáles serían como las condiciones para la participación. No todas las personas que queden interesadas en hacer preguntas, por favor, les voy a pedir que las hagan en el chat y desde allí las vamos a ir retomando y pasándosela a las dos expositoras, ¿sí? Así nos ordenamos para la exposición. Básicamente hoy dijimos, tenemos a Lucía Carolina Colombato y a Paola de la Vega Velastegui desde el Ecuador, ¿no? Paso a presentarte. Lucía es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en Derecho Civil, magíster en Estudios Sociales y Culturales y doctora en Derecho. Profesora titular regular de Fundamentos de Derecho Privado y Teoría del Acto Jurídico. Profesora titular de Derecho Civil, profesora adjunta de Derecho Internacional y Público y Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la ULPAM. Secretaria de Cultura y Extensión Universitaria, ha sido también secretaria de Investigación y Posgrado, coordinadora interna del programa de reformas del Plan de Estudios de la carrera de Abogacía, coordinadora del área curricular de Derecho Público, docente y miembro de la coordinación académica de la especialización en Derechos Humanos, docente y miembro del Comité Académico de la Maestría en Derecho Civil, docente en la especialización de Historia Regional, integrante del Consejo Asesor y coordinadora de la Comisión de Derechos Culturales del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, miembro titular de la Comisión de Patrimonio Cultural, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Pampeana de la Conservación del Patrimonio Cultural, investigadora en el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas y autora de El Derecho Humano a los Patrimonios Culturales, Avances, Frenos y Retos de la Consolidación desde la Pampa, entre otros libros, artículos y capítulos de obra colectiva. También nos acompaña desde Ecuador Paola de la Vega Velastegui. Ella es docente, investigadora y gestora cultural en deconstrucción, doctora en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, máster en gestión cultural de la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en comunicación y literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y entre 2007 y 2016 formó parte del colectivo GEScultura, donde trabajó en investigaciones y proyectos tanto autogestionados como para distintas instituciones culturales ecuatoriana sobre políticas culturales, gestión del patrimonio, mediación comunitaria y edición y publicación de libros. Es educadora con experiencia de enseñanza en las universidades nacionales e internacionales, así como en otros espacios educativos no formales. Actualmente es coordinadora y docente de las carreras de artes visuales de la PUCE. Creó y coordinó la maestría en gestión cultural y políticas culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Ha publicado libros y artículos académicos y divulgativos, especialmente sobre gestión cultural en Ecuador, gestión cultural comunitaria, procesos colectivos, derechos culturales y gestión cultural crítica. Sus líneas de investigación son genealogías comparadas sobre gestión cultural iberoamericana, gestión cultural en Ecuador, gestión cultural comunitaria, gestión cultural crítica, gestión cultural como acción política, derechos culturales y políticas de la diversidad cultural. Esos son los CV de quienes nos acompañan en el día de hoy. Hay como una pregunta general que nos va a guiar en toda esta intervención, que es ¿qué pueden hacer las universidades por las culturas comunitarias? Ese sería como el objetivo de todo el encuentro, en nuestro encuadre para hoy. Y entonces vamos a iniciar, bueno, primero preguntándole a Lucía, luego a Paola, que desde el punto de vista de la formación en la temática que hoy nos convoca, ¿cuáles consideran que son las fortalezas y cuáles los desafíos para pensar las políticas culturales y la cultura comunitaria en la universidad? Así que, Lucía, te escuchamos y luego a Paola. Y insisto, las preguntas, por favor, en el chat. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias. Gracias Isabel por la presentación. Gracias a Lisandro, Diego, a la red por esta propuesta y por la organización de este evento. Y bueno, y un honor compartir con Paola este espacio de diálogo. Bueno, como ya dijo Isabel en la presentación, mi campo es el derecho, digamos, ¿no? Y entonces, obviamente que mi respuesta va a estar influenciada por ese campo de formación
en donde, digamos, mi perspectiva, el prisma para pensar eh, la cultura comunitaria es el prisma de los derechos humanos, digamos, ¿no? Que es desde el que trabajo hace tiempo. Em, en el caso de Argentina, me parece que las fortalezas que tenemos que subrayar en relación a las posibilidades de incidencia de las universidades en torno a aquello que podemos hacer por las culturas comunitarias, tienen que ver fundamentalmente con la recuperación de una vasta experiencia, digamos, ya existente en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, en relación a la cultura comunitaria y en particular a la recuperación de, digamos, de el vínculo de las universidades con diversos actores que conforman el ecosistema cultural. En definitiva, me parece que una de las fortalezas entonces que hay que, o que podemos, más que hay que podemos identificar, digamos, es que en el caso de Argentina, la universidad pública, las universidades nacionales, pero también las universidades provinciales, digamos, que forman parte del sistema universitario público, tienen una tradición o han tenido una tradición y un carácter comunitario y popular. Lo que sucede, me parece a mí, y esto, bueno, después me dirán si comparten esa mirada, es que en algún tiempo, y fundamentalmente desde la década de 1990 hacia acá, con vaivenes, con momentos ganados y con momentos, y con momentos perdidos y con momentos más, digamos, opacos y otros más brillantes, por decirlo de alguna manera, hay parte de ese carácter comunitario popular que se ha olvidado de alguna manera, ¿no? Entonces, me parece que eh, entre las ventajas es pensar que hay una experiencia que recuperar que vaya más allá de lo instituido y que, digamos, vuelva a alimentar el potencial transformador que ha tenido la universidad pública en relación a la cultura y en particular lo que nos interesa, que es el fortalecimiento de la cultura comunitaria. En los tiempos que corren, digamos, donde se ha fortalecido una idea de economía cultural más asociada a las industrias culturales y del ocio, al consumo compulsivo inmediato, de los grandes eventos, los grandes festivales. Me parece que el rol de la universidad tendré que estar orientado a fortalecer la supervivencia de ese ecosistema cultural mucho más complejo que el que se ve en estos, en los escenarios de las redes y de los grandes eventos y festivales, en donde actores muy diversos, producen una vasta y una profunda red de experiencias artísticas y creativas, ¿no? De experiencias artísticas y creativas, digo, y también de conocimientos científicos, de conocimientos humanísticos, de recursos simbólicos, digamos, de un campo muy amplio, un campo extenso, sensible para la experimentación, para, para la curiosidad, para la imaginación. Entonces, digamos, el foco debiera estar puesto entonces en generar los mecanismos para garantizar la supervivencia, digamos, de todos estos conocimientos, de los bienes comunes,
de las relaciones sociales, de las pautas de comportamiento y fundamentalmente de los sistemas de valores que involucran la cultura comunitaria, que están anclados en, en una perspectiva de derechos y de derechos humanos. Digamos, más o menos articulada discursivamente, pero donde hay una base muy clara de esto, especialmente creo en nuestro país por, por nuestra tradición histórica en relación a los derechos humanos y como también consecuencia de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos que hemos sufrido. En ese camino, em, entonces es fundamental recuperar, digamos, que la cultura, además de lo que nos constituye, digamos, es un medio y una vía para abrir procesos sociales renovadores e instituyentes, ¿no? Un campo de batalla también, por lo que la política cultural institucional, digamos, de las universidades en relación a la cultura comunitaria tiene que tener una perspectiva de derechos humanos y tiene que procurar asegurar no solamente el acceso, digamos, ¿no? a bienes y a prácticas culturales, que es lo que tendemos a pensar como estrategia prioritaria, sino fundamentalmente a las posibilidades materiales de producción de procesos culturales abiertos. ¿Eh? Creo que en ese sentido, y hacia allí debiera orientarse nuestros planes de acción. Por otro lado, es importante bueno, seguir subrayando. Me parece que cualquier política cultural que pensemos en relación desde la universidad, digamos, y con actores de la cultura comunitaria, del ecosistema cultural, digamos, eh, tiene que ser abordada desde un enfoque de derechos, como señalaba recién, y me parece que uno de los aportes que podemos hacer como universidades eh, tiene que ver con la contribución a un mayor desarrollo de los aspectos teóricos y conceptuales, también en torno a las políticas culturales, a la cultura comunitaria y a los derechos culturales en particular, porque digamos que desde el punto de vista desde la perspectiva de derechos culturales, es importante señalar que sigue siendo un campo relativamente embrionario desde los estudios jurídicos, desde los estudios del derecho, que ha tenido, sí, ha cobrado una relevancia y hay algunos resultados importantes en los últimos años en Argentina, pero sigue siendo una categoría subestimada, digamos, de derechos humanos desde el plano del análisis jurídico y por lo tanto también de las prácticas vinculadas a la defensa de los derechos culturales, al reconocimiento normativo, en algunos casos, de algunos de los derechos culturales, no todos están en la misma situación, y del conocimiento de los derechos culturales por parte de las y los operadores jurídicos, ¿no? Entonces, eso también es un plano en el que me parece que es necesario que las universidades contribuyamos. Digamos, en la definición del campo y del objeto de los derechos culturales, en la definición de los mecanismos de garantía, que involucran no solamente las garantías jurídicas, sino fundamentalmente las políticas públicas, digamos, o garantías políticas, si queremos llamarlas de ese momento, y también una contribución en una más clara definición de cuáles son las obligaciones estatales en materia de derechos culturales y cuáles son los mecanismos de cumplimiento de esas obligaciones. Me parece que esos son los problemas y desafíos, digamos, contemporáneos en torno a una mirada de la cultura comunitaria desde una perspectiva de derechos con la que podemos contribuir las universidades.
Hay, por supuesto, también que decir que hay un amplio, profuso desarrollo de producciones científicas, publicaciones, programas de posgrado, sobre todo vinculados a patrimonios culturales, al patrimonio cultural o a los patrimonios culturales como derechos humanos, que yo prefiero usar el plural para subrayar el campo de oscilación que existe entre el patrimonio cultural en sus versiones hegemónicas y contrahegemónicas, digamos, y tratar de iluminar todo ese espacio de oscilación, lo que requiere una mirada, una perspectiva de derechos, pero decía, una profusa producción en Argentina en torno a patrimonio cultural, políticas culturales vinculadas al patrimonio cultural y a la defensa del patrimonio cultural, pero no en un horizonte de derechos humanos, digamos, ¿no? Y entonces eso también, o sí, pero algunos, pero es minoritaria, digamos, esta perspectiva. Entonces me parece que es fundamental, digamos, aportar y proponer un enfoque de las políticas culturales en clave de derechos, sobre todo para posibilitar y mejorar ampliar las posibilidades de participación ciudadana, digamos, ¿no? En relación a los derechos culturales. Em, También podría decir algo que me parece que es otro punto que es importante, que tiene que ver con la necesidad, justamente por esto, porque aparte estoy escuchándome como hablo como abogada, que, que es la necesidad de desafiar las fronteras disciplinarias, digamos, ¿no? Esto es fundamental, es necesario interpelar tanto a la gestión cultural, a incorporar una perspectiva bueno, a los distintos sectores de la gestión cultural, a incorporar una perspectiva de derechos, como al campo jurídico y en especial al campo de los derechos humanos, a desarrollar una articulación más elaborada en torno a la fenomenología de lo simbólico, ¿no? Y entonces, y por lo tanto, a las dimensiones culturales de todos los derechos humanos. Que, bueno, de eso intento ir mi tesis doctoral, digamos, ¿no? Pensar en la emergencia de los derechos culturales no solamente como categoría emergente nueva, digamos, ¿no? Que emerge que nace a partir de las discusiones y las reclamaciones y las luchas, digamos, ancladas en la idea de identidad, sino también emergencia como urgente, como la emergencia como urgencia eh, de, de- de su reconocimiento, digamos, y del acceso a estos derechos, ¿no? Bueno, no sé, por ahora, si quieren, voy hasta ahí y, y después seguimos Bueno, con muchas Paola. gracias, Lucía. Vamos tomando nota de todos los desafíos y también de nuestras fortalezas, ¿no? Como universidades nacionales. Bien, Paola, entonces retomamos la pregunta, si desde el punto de vista de la formación en esta temática, ¿cuáles serían las fortalezas y cuáles los desafíos para pensar las políticas culturales y la cultura comunitaria en las universidades? Hola Isabel, a todos y todas. Buenas tardes aquí, las 2:30 de la tarde en Ecuador. Y gracias por la invitación también. Sí, creo que además es un debate al que nos estamos enfrentando ahora en la universidad donde trabajo, que es la Universidad Católica del Ecuador. No sé si en Argentina hay Universidad Católica Pontificia, creo que hay en todos los países latinoamericanos. Entonces, bueno, yo pensaba a propósito de la pregunta, sí, lo primero que se me venía a la cabeza cuando preguntabas por la formación era pensar en el modelo educativo de la universidad y que, como, bueno, todas y todos sabemos, está atado a un modelo educativo nacional finalmente, ¿cierto? O sea, hay una estructura también legal, ¿no? De la propia ley de educación, del propio ministerio, la Secretaría de Educación, que rige cómo debemos de estructurar ese modelo. Entonces, según la ley,
En Ecuador, las universidades tenemos tres funciones sustantivas, que supongo que en Argentina será muy parecido, que es la investigación, la vinculación, que ustedes le llaman extensión, y la docencia, ¿cierto? Entonces tenemos de esos tres, ¿no? Vinculación, investigación, docencia como funciones sustantivas de la universidad. Entonces, cuando preguntabas por la formación, yo decía, a ver, ¿dónde cabe aquí la cultura comunitaria, no? Entonces, fíjese en que en nuestro modelo educativo, todas las carreras de la universidad tienen dentro de su malla curricular unas horas dedicadas, creo que me parece que es alrededor de la mitad de la carrera de licenciatura de pregrado. Todas las carreras tienen unas horas designadas de lo que se llama prácticas de servicio comunitario, ¿sí? Que son proyectos de vinculación en los que están involucrados docentes y estudiantes de todas las carreras. Son proyectos que están aprobados por la universidad, que tienen unos recursos y que hacen unas intervenciones sociales de largo aliento, ¿no? No son cuestiones pensadas desde un asistencialismo de la universidad hacia las comunidades, sino procesos que demandan las propias comunidades y que piden que la universidad intervenga de algún modo con un equipo de estudiantes, ¿no? Entonces, todos nuestros estudiantes cumplen 120 horas de servicio comunitario, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es como interesante entender que el modelo educativo ya contempla una parte donde podemos agujerear la universidad con unos procesos de formación vinculados a cultura comunitaria, ¿sí? Ahí hay algo. Por ponerles un ejemplo muy rápido, la carrera de artes visuales que yo coordino ahora aquí en la universidad tiene en una comunidad indígena de la Sierra Central de Ecuador un proyecto de cerámica, de recuperación de técnicas de cerámica, ¿no? Precisamente ancestral, que está en esa comunidad, y la docente de la materia de cerámica con nuestros estudiantes trabajan en esa comunidad desde la construcción de un horno hasta la producción de piezas de cerámica, recuperación de técnicas, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay proyectos muy concretos que tienen ahí un anclaje. Eso por un lado. Cuando preguntabas también por la formación, ¿no? Creo que lo clásico es hablar de los cursos de extensión que hacen las universidades, ¿no? Son procesos de formación que no están dentro de las carreras y con los que trabajamos habitualmente con algunas comunidades que nos solicitan, o pensamos en programas enfocados efectivamente en la cultura comunitaria o la gestión cultural comunitaria. Pero ya si uno piensa en la universidad es lo menos comunitario que existe, ¿no? Como modelo, o sea, en sí mismo parece que es una contradicción hablar de cultura comunitaria y hablar de universidad. A mí me parece realmente un desafío gigante, ¿no? Porque fíjate, claro, la universidad o el hecho mismo de pensar en la profesionalización, que es tan individual, tan competitiva, ¿no? Te lleva precisamente a dejar de lado muchas veces el trabajo comunitario. Y cuando pensaba en esto, pensaba también en el propio campo de la gestión cultural, que digamos es mi experticia, lo que me he dedicado a investigar. Pienso cuando Lucía hablaba sobre la educación popular y la recuperación de esas experiencias comunitarias que son previas a los 90, y ella lo marcó muy bien, porque precisamente la gestión cultural es una categoría que nace en los 90 en América Latina, que aparece no por arte de magia, sino por algunos procesos que, bueno, ahora no voy a recordar, pero previo a los 90, en las décadas anteriores al neoliberalismo más agudo en América Latina, tú tenías unas formas de organizar lo cultural desde lo comunitario que eran muy claras, ¿no? Procesos de educación popular, un trabajo activista, militante en centros culturales, en los barrios, ¿no? Efectivamente, y donde el arte estaba ahí participando de esos procesos. O sea, no se estaba hablando también de una gestión cultural ni profesional, ni individual, ni de hacer carrera, sino de una cultura que estaba fortaleciendo el tejido social y que estaba acompañando las militancias, las luchas sociales. Era otra forma de entender el sentido
de lo cultural y ahí creo que esa recuperación de la que hablaba Lucía a mí me parece fundamental, ¿no? Entonces, porque la propia acción cultural ha sido comunitaria y en América Latina no es solo esa raíz de las décadas anteriores de los 90, sino pienso en las propias epistemologías andinas, por ejemplo, ¿no? En el trabajo bueno, que algunos investigadores aquí en Ecuador han ido desarrollando, ¿no? Sobre la minga, los procesos de defensa del territorio, de la naturaleza, están anclados a un trabajo comunitario. Y la forma también de ver, de sostener las economías, de sostener los territorios, la producción es comunitaria, ¿no? Entonces, creo que es como esa recuperación de la que hablaba Lucía, es como hacernos recordar esas genealogías de desde dónde vienen nuestras formas de accionar la cultura, ¿no? Y que son ancestrales y que vienen de décadas también anteriores. Y por otro lado, cuando hablabas y preguntabas por las políticas culturales, justamente hace poco en un encuentro que hubo aquí en la universidad, yo decía que había que dar un salto de una visión difusionista de la cultura que ha tenido la política cultural universitaria, muy anclada en la difusión desde este paradigma democratizador de la cultura, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en Ecuador ha sido muy claro que las universidades, sobre todo en ciudades fuera de las centralidades, yo estoy en Quito, es la capital y la realidad es otra, pero si uno sale un poco hacia otras provincias, cambia radicalmente, ¿no? Las universidades, desde sus acciones culturales, porque ni siquiera podría llamarlas políticas, han cubierto los vacíos que ha dejado el Estado, ¿no? Entonces, la universidad no es esa su función muchas veces. Yo decía que intenta parchar por aquí, por allá un proyecto, ¿no? Pero creo que hay que tener una visión distinta. O sea, si bien tiene que trabajar con las instituciones públicas de cultura, en un sistema, en una interrelación, que eso es así, pero creo que la visión debería ser otra y superar este difusionismo que es muy del paradigma democratizador y pensar en este concepto precisamente que es tan latinoamericano, ¿no? De la acción cultural para la transformación social, ¿sí? Y que ahí, claro, está el concepto que varios y varias hemos venido trabajando hace algún tiempo, que es la idea de agencia, ¿no? Cómo la cultura produce agencia ciudadana y la universidad, cómo, siendo además su función, una de sus funciones, la investigación y la producción de conocimiento, puede aportar a esa agencia social desde el conocimiento, entendiendo que todo conocimiento puede desordenar un orden cultural y producir agencias transformadoras, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la visión de la universidad, más allá de una perspectiva de democratización o difusión de contenidos. Y esto se puede lograr solo, decía y pensaba la otra vez, en articulación de las tres funciones sustantivas de la universidad. O sea, ¿cómo articulas vinculación, investigación y formación en una perspectiva de agencia por la transformación social? Esa debería ser la lógica, ¿no es cierto? Si queremos lograr agencia en la cultura comunitaria o fortalecer la cultura comunitaria, necesitas producir agencia ciudadana, entender para qué sirve tanto conocimiento que se produce en la universidad si no es para transformar, ¿no? Es como volver a conectar lo que la universidad produce con las demandas, con las preguntas que tiene la sociedad, ¿no? Digamos, dejarnos contaminar también por esos conocimientos, ¿no? Que están en los distintos territorios, ¿sí? Eso, nada más. Gracias, Paola. Bueno, nada más, no sé ustedes, pero yo me quedé con mucho para procesar, insisto, de este lugar que tenemos en las universidades. Bueno, me quedé pensando en esto de la integralidad que apunta Paola, ¿no? Esto de cómo todas las funciones que tenemos en la universidad la tenemos que mirar desde este lugar de la integralidad, ¿no? Para generar justamente transformación. Y desde ese lugar entonces vamos a la segunda pregunta, Lucía, respecto a si es posible pensar que la cultura comunitaria va a fortalecer la función de la extensión en las universidades en general, digamos, ¿no?
esta extensión, ¿no? Que bueno, en Ecuador la llamamos vinculación, pero que digo que también Ujú. la podemos entender desde tantos lugares diferentes en nuestro mismo propio país. Sí. Bueno, yo creo que sí, digamos, creo que sí, la cultura comunitaria va a fortalecer la función de extensión, pero en orden a lo que estaba planteando recién Paola, digamos, que si estamos pensando, digamos, la cuestión de la integralidad de las funciones universitarias de docencia, investigación y extensión. Me parece que la cultura, digamos, la extensión en esa integralidad tiene un rol fundamental, que es el de hacer preguntas, digamos, ¿no? Digamos, más allá de la integralidad pensada como un espacio de preguntas recíprocas, la extensión eh, es la que está llamada a hacer preguntas a la investigación, digamos, ¿no? Para poder generar estas articulaciones múltiples y para poder em, avanzar hacia la resolución de problemas que trasciendan a la propia comunidad universitaria y a los campos disciplinares. En este camino me parece que la cultura comunitaria en cuanto la posibilidad de poner en diálogo, digamos, actores, conocimientos, saberes y problemas del territorio, puede tener un rol como uno de los nodos organizadores de esa integralidad de las funciones que, que estamos, sobre la que estamos hablando, digamos, ¿no? Em, por otro lado, me parece que para que eso sea posible, em, es necesario, digamos, volver sobre esta idea del potencial transformador que han tenido las universidades, en el caso de Argentina, esto de recuperar esa experiencia y esa perspectiva, ¿no? Comunitaria y popular para poder lograr que dentro de los distintos ámbitos institucionales de la propia universidad cobren centralidad estas discusiones, como la discusión que estamos teniendo hoy. Y en este sentido, parece que en un momento donde hay un esfuerzo, digamos, bastante o venimos con un envión, digamos, porque eh, ahora no hay ningún esfuerzo de nada. Hay un esfuerzo destructivo para las universidades desde el plano de las políticas del gobierno nacional. Pero digo, como ha habido un esfuerzo y venimos con el impulso de la jerarquización de la función de extensión, la jerarquización de la formación en extensión, la jerarquización de su reconocimiento en la carrera docente, bueno, lo que eh, ya todos y todas sabemos. Me parece que en ese impulso, digamos, es posible lograr que las culturas comunitarias cobren centralidad, digamos, en este camino. em, digamos, y superen de alguna manera la postergación y el aplazamiento que ha tenido la cuestión de las políticas culturales y en particular de las culturas comunitarias en las agendas propias de las instituciones universitarias. Me parece que eh, en ese sentido, em, puede tener un rol potenciador de la extensión, con los riesgos que significa para las prácticas y las comodidades, digamos, muy arraigadas al interior de nuestras propias instituciones, porque, digamos, si eso se tradujera eh, en algo real, digamos, va a haber una fuerte interpelación hacia,
hacia nuestras prácticas, hacia nuestros lugares, nuestros sentidos comunes, nuestros lugares de comodidad, digamos, ¿no? No sé si creo que sobre esto la escucho a Paola. Bien, Paola, te pasamos la pelota entonces a vos en relación a si es posible pensar que la cultura comunitaria fortalezca, digamos, esta función de la extensión en las universidades en general. Yo creo que para fortalecer esto, pienso como alguien que trabaja en una universidad todos los días, nos toca aprender a lo que decía hace un momento, ¿no? A agujerear, porque el propio sistema universitario no está pensado para proyectos que estén centrados en la cultura comunitaria, ¿no? Incluso pienso que el hecho mismo, yo no sé cómo pasa en Argentina, pero acá en Ecuador, cuando tú haces un proyecto de vinculación, el escalafón docente, ¿no? Se entiende como la categoría docente que tú tienes en una universidad, tiene un puntaje cuando haces proyectos de vinculación. ¿No es cierto? Sí, Que evidentemente en jerarquías es mucho menor a que si haces investigación o si tienes un artículo Scopus, por decirte así, sí, ¿no? igual. Entonces, yo siento que también, o sea, sí tiene mucho que ver las herramientas con las que trabajamos para poder fortalecer esa cultura comunitaria. Las herramientas que disponemos no nos sirven si realmente queremos hacer un proyecto transformador, porque a mí, por ejemplo, me encantaría tener una codocencia con alguien de una comunidad, alguien que hace gestión cultural comunitaria, viene en la educación popular, pero no tiene un título. Yo Exacto. no puedo contratarle, no puedo, o sea, hay un montón de trabas para lo comunitario. Eso es lo que te quiero decir. Incluso desde las propias formas, y te hablo como alguien que hace también gestión, ¿no? De la gestión cotidiana, desde contratar, facturar. O sea, todo el sistema no está hecho para pensar una cultura comunitaria. Y eso ese pensar las herramientas, que ahí aprovechando que Lucía además es abogada, para mí creo que es un súper Mm, proyecto. O sea, realmente, ¿qué mm, herramientas pueden transformar a la propia universidad para mm. realmente poder implementar proyectos que fortalezcan una Bien, cultura comunitaria? Porque yo creo que a ratos nos quedamos, podemos quedarnos en una discusión que creo que todos y todas entendemos aquí que la cultura comunitaria es esencial para la universidad, sí, pero el momento de aterrizarlo y de bajarlo a la práctica, nos toca surfear en las instituciones y de a poco ir encontrando esos agujeros, ¿no? Así que, o creando esos agujeros también, cuando no existen, ¿no? Entonces yo creo que ese para mí es el desafío más grande, ¿no? Y también, claro, los propios, como les decía, modelos educativos, no, así, si bien es una función sustancial, la vinculación en jerarquías sigue siendo, digamos, no es lo más importante, no tiene el mismo nivel de la investigación. Entonces trabajan como muy separados y eso. Claro, ¿cómo puedes hacer investigación sin vinculación? O sea, y es decir, las propias políticas de investigación deberían afectarse y transformarse con una visión de vinculación, ¿no? Porque efectivamente, claro, o sea, ¿cómo haces para que esas investigaciones efectivamente puedan ser lo que decías hace un rato, Lucía, puedas construir un ecosistema de saberes, una ecología de saberes, que todo en la teoría está bien, pero finalmente, si los propios parámetros de investigación que te exigen o las posibilidades que tienes para armar un proyecto de investigación no contempla esa visión comunitaria, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso está en juego, está muy en juego, ¿no? Y además, claro, sabemos que lo comunitario, y en política cultural también decimos así, ¿no? Que lo comunitario es como el pariente pobre de la política cultural, ¿no es cierto? De la gestión cultural es el que se le da menos, y en la universidad no cambia,
Y esa visión de darle el menor presupuesto, de que sea el pariente pobre, no es gratuita. Yo siempre pienso ahí que hay una visión política también del asunto, ¿no? Entonces creo que ahí sí que tenemos que pensar en eso sobre todo, sí. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, Paola. Bueno, muy claras, por supuesto. Y, bueno, también las invito a pensar si podemos contestar esta gran pregunta del evento, ¿no? Este guión que nos convoca para el día de hoy, y es que realmente qué podemos hacer, qué puede hacer la cultura comunitaria por las universidades, de qué manera ahora viene la pregunta en relación a la gestión, un poco ustedes ya también la fueron mencionando. Quienes estamos en gestión, bueno, sabemos de estos desafíos. No solamente la investigación, diría yo, pone trabas, a veces la función extensionista tampoco es muy flexible en relación de los parámetros, las formas, los tiempos, ¿no? que requiere el trabajo con la cultura comunitaria. Y desde ese lugar, bueno, en clave de gestión, digamos, ¿no? Creo que acá somos muchos los que también estamos en gestión. Bueno, ¿qué podemos hacer las universidades? ¿De qué manera? Un poco ya fue saliendo en el transcurso de la exposición, digo, pero en estas distintas líneas y en la política en general, la cultura comunitaria creo que nos interpela y nos interpela de muchas maneras y no solamente en la función de extensión, pero particularmente desde ese lugar en el que estamos hoy en claves de gestión, ¿no? ¿Cuáles serían sus sugerencias de qué camino, por dónde deberíamos ir mirando para avanzar y trabajar por la cultura comunitaria en las universidades? Las escucho, no sé, Lucía, Paola, quien quiera. Yo solamente puedo contarles, compartirles una experiencia, pero que es una experiencia que todavía no tiene resultados para mostrar, pero en el caso de la Universidad Nacional de La Pampa, lo que hemos comenzado a hacer es un ejercicio prospectivo en relación al ecosistema cultural pampeano, que busca justamente esto, generar las bases de una política cultural para la universidad em, sobre estas líneas de recuperación de ese carácter comunitario y popular. Y para ello lo que hemos propuesto es, digamos, a partir de esta metodología, que es una perspectiva de futuro, digamos, con un colega que viene de la gestión cultural, que es Federico Escribal, y que fue quien conformó el grupo de estudios en Derechos Culturales de Argentina y me invitó a integrar ese grupo, y de allí nos conocemos. Un ejercicio en el que hemos podido, digamos, construir una pequeña red de organizaciones libres del pueblo vinculadas a la cultura comunitaria. Digo una pequeña red porque convocamos una mucho más amplia, pero hay que sostener un trabajo, digamos, de producción mensual, de discusión, y bueno, y eso no ha sido tan fácil, pero se pudo conformar un grupo que es bastante heterogéneo, aunque con primacía, como les comentaba antes, un ratito antes a Diego y a Isabel, de organizaciones de la cultura que tienen que ver igual con lo artístico, digamos, con la producción artística, una preeminencia de ese tipo de organizaciones, pero también otras de la cultura cooperativa, de distintos sectores, y también actores de las propias acciones culturales de la universidad, que son, como decía, bastante desarticuladas, que fueron haciendo bastante coyunturalmente y no parte de un programa demasiado pensado, digamos, en forma previa, y generando, digamos, estos espacios de discusión a partir de la imaginación de escenarios de futuro. eh, por eso es una perspectiva. 4 escenarios de futuro, algunos más utópicos y otros más distópicos, digamos, y con una propuesta metodológica en este orden, generando esos espacios de discusión.
no tenemos todavía los resultados de La Pampa, pero sí puedo compartirles después porque esta experiencia la hizo una vez Federico en otra universidad argentina y hay un artículo publicado sobre cómo fue este resultado, pero que está atravesada por en ese caso por la pandemia. Nosotros estamos pudiendo hacer ahora en otro contexto. Eh, Así que, bueno, allí vamos a tener algún hilo del que tirar. Em, por otro lado, a la pregunta de qué podemos hacer por las universidades por la cultura viva comunitaria, también hay que responder eh, una cosa muy culposa me va a salir, ¿no? Pero es que mínimo tendríamos que hacer lo que hace la cultura viva comunitaria por nosotros, digamos por nosotros, porque por lo menos aquí las organizaciones de la cultura salieron masivamente a acompañarlos a la calle, a las calles, a defender a la universidad, a poner el cuerpo a todo este proceso de lucha han mostrado el caro sentido identitario que tiene la Universidad Nacional para personas que nunca pasaron por la Universidad Nacional. Y entonces, bueno, como mínimo tendríamos que hacer la vueltita, ¿no? Sigo. Muy bien, Paola, adelante. Yo quizá para resumir qué podemos hacer, ¿no? Yo diría algunas cosas. Uno, creo que necesitamos como unas políticas culturales universitarias integrales, ¿no? Que articulen investigación, formación y vinculación. O sea, eso es claro. Y en ese sentido, los proyectos que se presentan en la universidad, o sea, que se gestan en la universidad, tendrían que articular esos tres componentes de algún modo. Eso no pasa. Ahora cada una, por ejemplo, aquí en nuestra universidad trabaja por separado, pero estamos justamente en el intento de articular. Luego, lo otro que decía es ese paso del difusionismo que ha tenido la extensión universitaria, quizá como un modelo dominante, hacia el de agencia cultural, ¿no? Que yo pensaría ahí un poco para la construcción de ciudadanía y articulación de la vida común, ¿no? Que eso es lo que nos interesaría en esta idea de agencia. Y pensar también en esta dimensión cultural que tiene todo producto del conocimiento, o sea, no solo las artes, sino también las ciencias sociales, o sea, todo tiene una dimensión cultural que puede ser transformadora, ¿no? Y desde ahí cómo podemos ir pensando en esto. Lo que decía también es que nos hace falta, a veces compartimos mucho como visiones, pero muy poco herramientas, que les decía estas herramientas para agujerear y para pensar realmente en prácticas concretas de gestión dentro de las universidades para poder desarrollar estos modelos de gestión cultural comunitaria. Y la última, que es un nivel de incidencia mayor, que son los presupuestos, porque realmente, claro, los presupuestos son muy pequeños para todo lo que, o nulos cuando quieres hacer gestión cultural comunitaria o proyectos que tienen que ver con la cultura comunitaria desde la universidad, porque precisamente hay la visión que los comunitarios hacemos mucho con muy poco también, ¿no? Y más allá de eso, o sea, claro, somos tan colaboradores, trabajamos en Minga, ¿no? Que hacemos mucho con muy poquito y parece que no, nunca necesitamos de otras condiciones. Y creo que sí, y no solo es una cuestión económica, sino como les decía, es una cuestión de visión también, ¿no es cierto? Porque, claro, el trabajo comunitario, al tener presupuestos tan bajos, evidentemente la visión política es de un trabajo subvalorado o menor o de menor jerarquía, ¿no? Entonces yo creo que esa disputa presupuestaria también hay que darla, ¿no? Sí, eso, Isabel. Muchísimas gracias. Bueno, sigo procesando toda la información. Vamos a pasar ahora un poco a los comentarios que tenemos en el chat. Bueno, Juan Carlos dice para Paola con mucha claridad sobre el contexto, que es un gusto escucharte y problematizar la realidad de la gestión cultural y el vínculo con las instituciones. Lorena
también. Dice, el tema comunitario deja agujeros y hace agujeros que no son conectados por las políticas públicas ni sus instituciones y quizás sí se sostiene desde la vida comunitaria organizativa. Desde ese espacio debemos buscar otras formas de aliarse o encontrar con otros y otras, ¿no? Bueno, Diego nos dice, en función de lo que dijo Lucía, pareciera que el primer paso entonces es animarse a abrir las puertas de nuestras universidades, ¿no? Que a veces está más en los discursivos, ¿no? Que en la realidad o en la práctica o lo que los otros por ahí perciben, ¿no? Nosotros decimos somos una universidad de puertas abiertas y no siempre la comunidad lo entiende de la misma manera, ¿no? A ver si tengo algunos otros comentarios. Bueno, cuestiones administrativas. Rocío, bueno, nos dice que permee y se promueva en las universidades el enfoque de derechos humanos. La integralidad de esa visión nos permitirá visibilizar esta problemática y desarrollarlo. Coincido con Lucía, muy interesantes ambas exposiciones. No sé si hay alguna otra pregunta. La verdad que han sido muy claras las dos expositoras. Creo que todos nos vamos con muchas preguntas y con muchas ideas, quizás también, ¿no? Para nuestras universidades. Ahí Diego les ha compartido el link para, por favor, inscribirse, no se olviden para después los certificados. Bueno, si alguien quiere hacer algún otro comentario, aprovechen que tenemos acá a Lucía y a Paola, que nos han dejado así una serie de ideas respecto a la cultura comunitaria, pero fundamentalmente a la política y la gestión en las universidades, ¿no? Creo que nos atraviesa desde ahí y en todas las funciones, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión. No hay más preguntas. Diego, si tenemos tiempo, ¿te parece que abramos el micrófono si alguien quiere hacer alguna Sí, intervención? Por ahí capaz el chat no es muy amigable. total no somos tantos, creo que puede llegar a ser ordenado. Exacto. Quiero aprovechar para tirar una publi, que es que Paola va a estar la semana que viene por acá, por Argentina, va a estar en Buenos Aires, compartiendo un par de encuentros, así que bueno, quienes anden por Buenos Aires y la quieren escuchar, aprovecho para recomendar. Muchísimas gracias. Bueno, quien quiera, abre el micrófono y puede participar. Juan Carlos, sí, sí, abrí tu micrófono, no hay problema. Sí, hola, no sé si me escuchan. Justo en este momento me encuentro en Guayaquil en el encuentro, en el sexto encuentro nacional de cultura viva comunitaria. Así que estoy a la par, me di un tiempito porque no había revisado el correo y había llegado la información de que hoy era la actividad y tenía traspapeladas las cosas, pero bueno, siempre es interesante ver cómo la academia y ahora también entro como en ese doble rol porque estoy haciendo un posgrado, maneja estas relaciones con la gestión cultural comunitaria, ¿no? Justo hoy en la mañana hablaban de la importancia de que desde la institucionalidad, sea esta, la educativa y el Estado mismo, se comprendan las lógicas y dinámicas que no siempre se adaptan a los marcos institucionales. Y es muy complejo porque justo como decía Pau, a veces para contratar a las compañeras, compañeros, eh, el tema de su formación, su formación y estructura académica, por así decirlo, no necesariamente tiene relación con lo que están realizando dentro de la gestión cultural comunitaria. Y si sacan un registro de proveedores, aparece o como artesanos en el mejor de los casos o como cualquier otro servicio que no se adapta a estas lógicas tributarias, ¿no? Que son las que muchas veces terminan perjudicando las prácticas comunitarias y precarizándolas aún más. Entonces también ver cómo nos pensamos en la construcción ya más a nivel regional de marcos normativos que nos permitan también a quienes estamos vinculados a la gestión cultural comunitaria poder acercarnos a las instituciones sin tener que pasar por todo esta tramitología, ¿no? Y eso no significa que no haya calidad dentro de los procesos que se desarrollan en la gestión cultural. Y es bueno ver que la academia, que ustedes como docentes se están problematizando y cuestionando eso, ¿no? Cómo poder tejer estos lazos, estos puentes entre academia y gestión cultural comunitaria. Así que qué gusto poderles escuchar, qué gusto poderte ver, Pau, y un abrazo a todas, todos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tus palabras.
Y bueno, se ve que ya estás trabajando en pos de la cultura comunitaria y pensando desde Guayaquil. Lorena Salcedo, tuya la palabra. Buenas tardes, sí. Soy Lorena Salcedo de Ecuador. Pao, un abrazo, orgullosísima de que estés ahí en Loja. Y gracias a Lisandro por informarnos de esta posibilidad de tejer culturas. Y voy a enunciarme en lo que también yo asumo son las culturas comunitarias, las culturas desde el ser y hacer de la agricultura campesina. Y ese tejido de las culturas campesinas también es muy movilizador porque nos están mostrando esas caras poco visibilizadas, especialmente en el mundo andino y campesino, que también podría contribuir a afianzar la cultura de defensa del alimento soberano, desde una cultura comunitaria que se piensa con la tierra, con el aire, con el fuego, con el viento, en este mundo que piensa y siente como son las culturas comunitarias. Entonces, súper conmovida y feliz de que se abra esta posibilidad de tener un tejido latinoamericano con culturas comunitarias, con gestión y con vida, también desde el mundo campesino, agroecológico y también que defiende la soberanía. Felicitaciones por abrir estas puertas, estos agujeros de colores, de formas, muy, muy lindos. Gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por hermosas palabras y también por esta analogía del tejido, ¿no? Creo que hoy también estamos empezando un tejido y que crezca, ¿no? Y con impronta latinoamericana. No sé si Paola, Lucía quieren agregar algo después de estos comentarios. No veo otra mano levantada. Quizá algo que no dije, saludar nomás así rapidito a Lore y Juan Carlos, qué alegría verles aquí. Y no, pensaba en las preguntas que nos arroja como el presente también, ¿no? Que las universidades no pueden estar aisladas y que son preguntas urgentes. Bueno, Argentina lo vive quizá más que nosotros ahora, ¿no? Todo este auge de las nuevas derechas globales no es una pregunta menor y frente a la cultura comunitaria. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Con este auge de nuevas derechas que probablemente la cultura comunitaria es lo menos que le va a interesar conservar, ¿no? Y que además es antimigrante, antiderechos de mujeres o de diversidades sexogenéricas. O sea, todo eso está ahora amenazada también, esa diversidad. Ahora ya la diversidad es un problema, no es una potencia como era en su momento, ni quería, y que queríamos trabajar con la diversidad como factor, ¿no es cierto?, fundamental del ejercicio de derechos y las políticas culturales, ahora la diversidad es un problema, ¿no? Entonces, cómo vamos a hacer frente a esos cambios de lógica? Y la segunda cosa es lo del cambio climático que, claro, o sea, hay unos negacionistas ahí en Estados Unidos que son presidentes, pero que nosotros lo vivimos en el día a día. Aquí ahora en Ecuador en una sequía bestial, ¿no? Con cortes de luz de 14 horas, no llueve, con muchísimos problemas que no tienen que ver solo con el cambio climático, sino con el desmantelamiento del Estado también. Y qué vamos a hacer también como universidades frente a eso, ¿no? El otro día escuchaba que en la COP hay un nuevo concepto que van a incorporar, que es el de migración climática para las próximas décadas. O sea, cómo vamos a pensar o cómo pensamos lo comunitario también desde estas nuevas migraciones, el cambio climático, las nuevas derechas, la regresión de derechos, ¿no? O sea, creo que son preguntas fundamentales que no es que lo comunitario crea como un mundo, digamos, aislado de todo esto, sino que realmente creo yo que es el lugar o lo comunitario es el lugar donde se construyen las utopías de futuro, aunque suene como, ¿no?
un poco idílico, pero yo sí creo que es así, que esos ensayos de otro futuro posible están en lo comunitario. Y frente a esas preguntas, creo que como universidades tenemos que estar ahí porque somos quienes estamos en esos debates y quizá ahí podemos aportar, ¿no? Mucho. Bueno, Muchas gracias, muchas Paola. Bueno, gracias. Lucía, te escuchamos. Bueno, no, yo simplemente en orden a esto que estaba comentando Paola también, justamente en el escenario actual, digamos, ¿no? Donde hay un orden, digamos, capturado por intereses ajenos a, a lo comunitario, a lo regional, a lo nacional. Me parece que la cultura debiera ser el mayor interés estratégico en este sentido y, y la cultura comunitaria, digamos, puede tener un rol fundamental porque lo vemos nosotros aquí mucho en lo que nos está sucediendo hoy, en el surgimiento de las nuevas derechas que es en el mundo y que no es solamente en Argentina, pero nosotros lo vemos hasta en nuestro propio estudiantado muchas veces. Me parece que el principal desafío y por lo tanto la principal contribución de la cultura comunitaria en este camino es volver eh, a convencer, digamos, al pueblo de su condición, ¿no? De algún modo y recuperar esta visión de un territorio integrado, solidario, frenar esta desagregación eh, tan terrible para justamente esto que decía Paola, incidir en el horizonte de deseos, liberar la capacidad de imaginación política, contribuir a subjetividades situadas, bueno, y para todo ello eh, es clave, digamos, un sistema de valores basado en derechos humanos, eh, y en fin, esto que decíamos desde el comienzo, transformar el mundo en el sentido en que lo soñamos desde que nos descubrimos como sujetos políticos, ¿no? Ahí es donde la cultura encuentra su función social y, y bueno, hacia allí es hacia donde debiéramos dirigirnos. Muy agradecida por poder compartir esta conversación con ustedes. Muchísimas gracias, Lucía. Mientras les paso ahí el chivo de, por favor, las inscripciones las vamos a hacer con nombre y DNI nomás por el chat. Tuvimos un problema técnico con el formulario, pero no se preocupen, igual registramos asistencia. Si no hay más preguntas, igual les queremos agradecer a las expositoras por esta actividad, la verdad que es muy valiosa. Creo que nos vamos con un montón de cosas, con un montón de reflexiones. Me quedo con las últimas palabras, creo que hay que recuperar territorios. Esta es una acción en pos de ello. También me quedo con la idea de que tenemos que volver a creer en las utopías. Las utopías hoy tienen que ser nuestros horizontes. Quizás la realidad hoy no es como la quisiéramos. La verdad que, bueno, las universidades argentinas en particular estamos en un momento bastante crítico y necesitamos estar unidos. Creo que también comparto con Lucía esto que también tenemos que devolverle a la sociedad todo este acompañamiento que ha sido tremendo en todas las ciudades de la Argentina. Las comunidades, la comunidad en general nos ha acompañado para sostener y defender la universidad pública y eso es más que valioso y también es una responsabilidad, ¿no? Creo que voy a ponerme culposa como Lucía. Tenemos una enorme responsabilidad como universidades públicas para devolver un poquito de eso y en el tema que nos convoca hoy, contribuir al fortalecimiento de la cultura comunitaria, que está ahí, que está con nosotros, que nos acompaña y que bueno, a veces nos cuesta un poco desde la institucionalidad que plantea Paola flexibilizar y entender que los funcionamientos no son como el nuestro, la academia tiene sus normas, sus pautas. Y cuando tenemos que trabajar con las culturas comunitarias, son otras que nos interpelan de diversos lugares, de diversas maneras, y que bueno, tenemos que empezar a buscarle las soluciones, pensar en estas estrategias. Bueno, Lucía hoy nos dio algunas ideas ya de cómo podemos ir abriendo caminos, haciendo agujeritos para tomar los adjetivos de Paola también, y tenemos que seguir trabajando en pos de ello. Así que bueno, no sé si Diego querés agregar algo más. En nombre de la organización les agradecemos profundamente, Lucía Paola, por su tiempo tan valioso, por sus exposiciones y a todos quienes nos han acompañado en el día de hoy.
Creo que nos vamos con el corazón llenito y también con muchas reflexiones y tareas, ¿no? Para seguir pensando nuestras universidades. Bueno, no sé, Diego, si querés agregar algo más. Eso nomás agradecer especialmente a Lucía y a Paola, también a vos, Isabel, por la verdad que la moderación fue muy amorosa y muy, muy linda, así que muchas gracias. Y bueno, este es el primero de los encuentros, el próximo es el viernes 22. Queda mal que me haga autobombo, pero bueno, se fue Lisandro y voy a estar ahí participando yo de parte de la UNC, también Rocío Orozco Sánchez de ITESO México y Guillermo Valdizán Guerrero del Movimiento Más Cultura Más Perú, obviamente Perú, y modera Aldano Stolaza de la Universidad Nacional del Noroeste. Eso es el 22 y el último encuentro es el 29. Misma hora, por el mismo enlace. Así que bueno, nada más que agradecer la participación. Estamos terminando en hora, así que estamos bien. Muchísimas gracias y será hasta la próxima entonces. Nos vemos. Gracias, abrazo.